todas estas peticiones. Allá está Carlos Ibaja, desde California. Vamos a orar por él y por su petición del hermano Carlos, hermano de nuestra hermana Alejandra. Emma Gutiérrez también nos está escribiendo. Se comunica desde Diriamba, bendiciones allá en Nicaragua. Nicaragua siempre se comunica con nosotros. Hernias en la columna que le impiden justamente moverse. Mire, estaba yo testificando hace un instante de eso. Hermana Emma, cómo Dios hizo ese milagro y va a obrar en usted también. Rosa Gervasio nos está escribiendo desde Tampa, desde la ciudad de Tampa, para que haya un ferviente avivamiento en la ciudad. Amén. Hermana Rosa, hace falta un avivamiento en Tampa y Dios lo va a traer. Bueno, yo sigo acumulando aquí algunas de estas. Siga usted comunicándose con nosotros a través de envivo@diaspavon.com. Yo continúo con estos versículos que son poderosísimos, poderosísimos. Después de esta controversia, versículo 15 dice, entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Se fija? Cualquier cosa podían negar, pero ese milagro no lo podían negar, que este hombre era cojo y ahora podía caminar perfectamente. ¿Cómo negarlo? ¿Cómo negar los milagros que ocurren? Nadie los puede negar. Tenemos que seguir en este énfasis. Tenemos que seguir hablando fe, declarando fe, orando a los enfermos, ministrando a los necesitados y declarando la palabra de Dios sobre ellos. Hoy me llamaba un pastor precisamente para invitarme a un evento y me decía, Pastor Pavón, quiero estimularlo, me decía, a que siga predicando, hablando de fe, hablando milagros y siga orando por los enfermos. No deje de orar por los enfermos, porque decía, necesitamos esa manifestación y necesitamos ver ese poder de Dios en acción. Este año en varias ciudades se están coordinando algunos eventos, algunas cruzadas, algunas actividades grandes que se realizarán y necesito que me ayuden a orar por todo eso. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos. Van a amenazar ahora a los discípulos, lo están planificando, amenacémoslos o amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Mire, hablemos de persecución. Lo amenazaron, los amenazaron. Ya no pueden hablar en este nombre a nadie más. Vamos a detener esto aquí. Claro, si los discípulos deciden obedecer a estos gobernantes, están prohibiendo que se predique, entonces no va a haber persecución ninguna porque nos estamos acomodando. En días atrás, las autoridades atléticas prohibieron a algunos de nuestros atletas que testificaran de Cristo públicamente o que dijeran que Cristo les había dado la victoria. Bueno, los que se acomodan no van a ser perseguidos, pero aquellos que decidan confesar a Jesucristo como su Señor, probablemente van a recibir persecución. La pregunta es si estamos dispuestos a ser perseguidos y seguir siendo fieles al Señor. Miren lo que hicieron los apóstoles. 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en nombre de Jesús. Los amenazaron. Los llamaron y los amenazaron. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, y esta respuesta de Pedro y Juan debe aclarar toda duda que haya en el ambiente. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzgad ustedes si debemos obedecer a Dios
o debemos obedecerlos a ustedes? Eso es lo que están diciendo los discípulos, porque nosotros, dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cuando una persona deja de dar testimonio de Jesús y niega al Señor y se queda calladito y decide no hablar de Él, yo pienso que no ha visto nada y que no ha oído nada, porque el que ha visto al Señor, el que ha visto su obra, el que ha visto su manifestación, tiene que hablar de Él, tiene que confesar, tiene que testificar de Jesucristo. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Claro, de buena gana los querían arrestar, pero ¿cómo arrestarlos cuando el pueblo estaba allí y el pueblo sabía lo que había sucedido, habían visto el milagro y estaban apoyándolos, estaban apoyando a los apóstoles? Querían evitar una revuelta, por eso no los arrestaron y los dejaron. Dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, imagínense, más de 40 años cojo, más de 40 años lisiado, impedido. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía quién era. La gente sabía que no era una falsa, la gente sabía que no era mentira, que no estaban fingiendo una enfermedad. Realmente este hombre había estado enfermo 40 años y Dios lo había sanado. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y quiero que leamos esta oración con cierto énfasis, porque es muy importante, mire, y tal vez esto sea lo más importante que yo pueda compartir con ustedes en el día de hoy. Escuche bien. Esta oración fue la oración que hizo temblar el lugar, pero yo quiero leérselas y luego le hago algunos comentarios. Oiga la oración. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. No digo yo. ¿Cómo no va a temblar? ¿Usted está oyendo esta oración? ¿Vio el énfasis que hice en el tú? Bueno, en mi Biblia marqué en amarillo todos los tú y todos los su cuando habla de Él. Su nombre, tu voluntad, tu palabra, tu poder, tu autoridad, tu bendición, tu propósito, tú. Esta oración de los discípulos no está centrada en ellos. Está centrada en el Señor. A mí me impresiona esta oración, porque esta no es una oración que habla, Señor, tú sabes que te amo, yo soy. No, el yo no aparece por ningún lugar en esta oración. El yo no aparece enfático en esta oración, aparece el tú, para hablarle al Señor, a Dios, tú Señor, tú Dios, tú eres, tú puedes, tú quieres. Lo importante en nuestra oración es que honremos su voluntad, su propósito, su interés. Si cuando nosotros oramos estamos buscando la voluntad de Dios, entonces va a ocurrir.
¿Sabe por qué usted va a recibir un milagro en el día de hoy? Porque es la voluntad de Dios que usted reciba sanidad. Porque es la voluntad de Dios que usted sea edificado. Porque es la voluntad de Dios. Y solo